Nos encontramos hoy en la Galería Vasari, cuyo nombre evoca el primer crítico de arte, Giorgio Vasari, y hemos plegado hoy a nuestro diálogo habitual con Juan José Sebrelli al doctor Rodolfo Terraño, que acaba de publicar el libro urgente llamado Al País, de Sudamericana, y que tiene una vasta trayectoria política. Como ustedes saben, ha sido jefe de gabinete en el gobierno de la Rúa, ha sido legislador nacional en más de una oportunidad, fue también ministro de Obras Públicas del doctor Alfonsín. Todos deben de recordar aquel, podríamos decir, fallido intento de privatizar Aerolíneas Argentinas cuando él era ministro, y con él vamos a tratar de decodificar un poco el pasado inmediato y el futuro de la Argentina. Vamos a los auspicios y enseguida volvemos. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Está, Juan José, formulada la presentación. Te invito a iniciar el diálogo con el doctor Terraño. Bueno, yo quería comentar un artículo que has escrito estos últimos días en un periódico. Vos hablabas del fin del apogeo económico, debido, y dabas todos los motivos, algunos de tipo mundial, la crisis mundial, la posibilidad de un enfriamiento de la economía china, en fin, todas estas cuestiones de comercio internacional que tanto han incidido en el apogeo económico argentino, y otras de tipo local, de tipo nacional. Todo eso daba un panorama que muestran que el año que viene, gobierne quien gobierne, el oficialismo o la oposición, va a ser un año muy difícil y que va a haber que tomar medidas muy serias, medidas que a largo plazo van a ser totalmente beneficiosas para el país. Y son las únicas que nos van a sacar de este atraso, de esta decadencia, que no empieza con los Kirchner, sino que viene de lejos, viene del siglo XX. Es lo único. Pero en el corto plazo trae conflictos, trae molestias, es decir, no hay cambio gratuito, hay que pagar por los cambios. Bueno, vos hablás de que debe haber un gobierno que haga las cosas bien, obviamente, y una oposición que lo apoye. Es decir, llegar a algo así como un acuerdo, que es esencial. Por ahí hablas de Unión Nacional, yo en eso no estoy de acuerdo. La Unión Nacional es un concepto que han manejado todos los autoritarismos. Pero sí en el acuerdo es, y aún el pacto, es la esencia misma de toda política lúcida. Y acá hay como una especie de rechazo por eso. Se critica. Los acuerdos parece que son traiciones. El acuerdo es fundamental. Ahora, yo personalmente, y me interesa escuchar tu opinión, soy un poco escéptico a que todas estas condiciones se vayan a dar. Bueno, yo creo, como Adolfo Bioy Casares, que tanto el optimismo como el pesimismo son cuerpos extraños en la inteligencia. Me parece que uno tiene que hacer un esfuerzo de inteligencia para entender dónde estamos, cuál es la evolución posible y de qué modo podemos influir en el buen sentido. Yo no creo haber hablado de la Unión Nacional
porque como vos no comparto esa idea. Yo creo que, en primer lugar, no puede haber unanimidad sobre nada. No hay pluralidad. Pero por supuesto, pero además porque no hay identidad de intereses, no hay identidad de representación. Por supuesto, la sociedad es policlasista, las diferencias regionales existen. Unión Nacional, en ese sentido que, como señalás, lo han presentado los mesiánicos, los dictadores. No, yo no creo en eso. Creo que hace falta tampoco en que la oposición deje de ser oposición. Creo que hay ciertos acuerdos, ciertas condiciones sine qua non, que hay que ponerlas bajo un paraguas y eximirlas de la competencia electoral y parlamentaria. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Bueno, claro que es difícil. Si no se haría solo, se haría espontáneamente. Creo que requiere un esfuerzo grande. Cuando empecé con esto, y yo puedo hoy día hacer este esfuerzo y puedo tener un diálogo fructífero con distintos sectores, porque no soy candidato presidencial, ¿no? Si yo fuera candidato, nadie traería agua a mi molino, ¿eh? Entonces, esa distancia me ha permitido promover ciertas cosas. El 17 de diciembre, por ejemplo, se presentó un acuerdo escriturado. Yo digo escriturado porque los acuerdos verbales son efímeros, ¿no? También puede ser que uno firme algo y después no se cumpla, pero este es un acuerdo firmado, y firmado por gente como Alfonsín y Macri, como Duhalde y Wiener, como Margarita Stolbizer, María Eugenia Stensoro. Es un arco bastante amplio. Ahora vos me podrías decir, sí, pero ¿sobre qué se pusieron de acuerdo? Sobre la gobernabilidad y sobre el respeto a las instituciones, pero eso es obvio, bueno, es lo que dice la Constitución, sí, claro, pero es lo que no se cumple. Y luego hay algo que me parece que es muy importante, que es la idea del estatuto de la inversión. Porque, aunque a mucha gente le parezca desolador, yo insisto en esto: si nosotros creciéramos sin parar a 5% anual, con condiciones que, como bien señalabas, van a ser menos favorables que las del pasado reciente, si creciéramos a ese ritmo, en el 2025 alcanzaríamos el ingreso per cápita que Eslovaquia tiene hoy. Esa no es la idea que tenemos en general. Y para eso hace falta una inversión muy alta. Digamos, hay que agregar a la inversión actual 22.000 millones de dólares. Inversiones fundamentalmente en energía, en infraestructura, que son inversiones que se recuperan a los 9, 10 años. Muy bien, hay que salir de los subsidios. Los subsidios representan hoy día 11 millones de pesos por hora. Si uno quita los subsidios, se incendia el país. Si no los quita, se incendia el fisco. Esa es la alternativa. Bueno, entonces eso requiere una operación quirúrgica que no se puede hacer si el Congreso, donde el Ejecutivo no va a tener mayoría, los sectores de poder, los sindicatos, los empresarios y el partido que esté liderando la oposición critican o no apoyan las medidas del Ejecutivo. El retraso cambiario, lo mismo. Pero a mí me parece que el problema político es que si hay reelección va a haber desencanto. Y si hay cambio, va a haber añoranza. Va a decir estamos mejor con los... Claro. Y ese es el grave problema. Y eso, si no hay acuerdo mínimo, va a perjudicar al actual gobierno si es reelegido o a la actual oposición si es elegida. Ahora, ¿hay algún político en la Argentina a la altura de Felipe González, que es uno de los grandes políticos del siglo XX, como para tener ese poder de convicción y esa fuerza de voluntad de ir en contra de la corriente, que era aislacionista, a la manera tradicionalmente española,
Y sin embargo logró convencerlo y ganaron. Y entraron en la Unión Europea y bueno, y con todas las consecuencias tan positivas. ¿Hay alguien en la Argentina que tenga esa capacidad, algún político que tenga esa capacidad que tuvo Felipe González? ¿No? O que tuvo Cardoso en Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, Felipe González... De los que digo, me sí. refiero. Está bien, ejemplo, sí. Tal vez lo tendrías vos, pero me refiero a los que están en este momento candidateados, ¿no? Hay gente muy inteligente. Me refiero exclusivamente a los que están candidateados y a los que tienen, y dentro de los candidatos, los que tienen posibilidad de llegar, ¿no? Que no son muchos. Bueno, yo creo que Felipe González no fue Felipe González hasta que se transformó. Y me parece que nada aclara más la mente que la necesidad. El gobernante que tiene una necesidad produce cambios a veces sorprendentes, porque sí, la desesperación pero produce sin llegar a la desesperación. La necesidad realmente tiene un efecto iluminador, y sobre todo en este momento, porque la campaña electoral siempre obliga a la diferenciación. Sí. Ahora, reciclando un poco la pregunta anterior de Juan José y haciéndolo más brutalmente, ¿Duhalde o Alfonsín? Veamos. Pusiste en un brete. No, en ningún brete, no, porque yo creo, en primer lugar, lo que dije es que no se trata solamente de quien es presidente, aunque por supuesto el que tiene el timón orienta al Muy barco. Personalista esa política. Sí. Bueno, está bien, pero no lo ha sido en muchos casos. Por ejemplo, en materia económica, Menem tuvo que resignar el personalismo, porque si no lo devoraba la hiperinflación que continuó los 2 primeros años de él. Entonces, no siempre, la necesidad, como digo, aclara muchas veces la mente. Ahora, diferencias entre Alfonsín y Duhalde. Por un lado, yo creo que Alfonsín tiene más posibilidades de llegar que Duhalde a la segunda vuelta. Bueno, por ahora, por supuesto, no podemos saber. En el gobierno, Duhalde tendría algunas ventajas sobre Alfonsín. Digamos, es peronista, el peronismo tiende siempre a unirse a quien comanda. Entonces, el peronismo se encolumnan los muchachos. Sí, un día es menemista, otro día es kirchnerista. Entonces, ahí se produce una atracción de parte... El líder imanta. Por supuesto. Y hay cosas que son cara y cruz, es decir, defecto y virtud. Es la misma moneda que, según donde uno la mire, cambia. El radicalismo es más principista y más autocrítico. Y eso a veces es malo cuando uno tiene que dominar situaciones difíciles. Ahora... El peronismo es más decisionista. Así es. ¿Hubiera preferido ser jefe de gabinete de Menem o de Kirchner? No, jamás habría sido, de ninguno de los dos. Pero, parece como Borges, fue alguna vez peronista Borges, ¿no? Siempre ha sido una persona decente, decía. No, pero yo no lo digo de una manera peyorativa. No sé si yo me equivoco. Pero vos no apoyaste a Luder en el 83. No, yo no vivía en el país. No estabas en el país. Pero no escrito, algo no se ha escrito. No, eso se ha dicho. Sí, se ha dicho. Pero se ha dicho porque yo tenía una falsa impresión. Yo tenía la impresión que Alfonsín no podía ganar. Bueno, que tenía muchísimo, los que lo votamos también. Bueno, pensaba que los militares conservaban una cuota muy grande de poder, y que entonces, si era cierto que
como parecía, como yo creía, que Luder iba a ser el presidente, era importante que tuviera un respaldo social muy fuerte, para poder contener esa presión. Por supuesto, era un pronóstico equivocado. El primero era equivocado que iba a ganar Luder. Segundo, era equivocado que las Fuerzas Armadas conservaran tanto poder como yo imaginaba. Yo miraba esto... Pero con Luder probablemente hubiera habido un golpe y Luder no lo hubiera podido. Bueno, por eso digo, es muy difícil hacer la historia conjetural. Pero quiero decir, yo vivía, desde que me exilié en 1976, vivía primero en Venezuela, después en Inglaterra. Y me costaba, a mí me fue excepcionalmente bien tuvimos una larga polémica, Osvaldo Bayer y yo, a raíz de un artículo mío que se llamaba El privilegio del exilio. ¿Él vivía en Alemania en ese momento? Sí. Una polémica respetuosa. Lo eligió Cuba, Bayer. No. Yo no era una crítica a él, ni mucho menos. Y además, por supuesto, privilegio... No, hubo una gran polémica sobre los exilados y los exilados internos, los que no nos habíamos ido. Pero por supuesto. Eso es una gran polémica. No, pero yo ese era el punto que defendía. Por eso decía privilegio, porque el privilegio siempre es una noción relativa. Uno tiene un privilegio con relación a otro. Y entonces yo decía que teníamos un privilegio respecto de los desaparecidos, respecto de los torturados, y respecto de los que no habían tenido la oportunidad de irse, y que estaban padeciendo las consecuencias dentro. Y bueno, esto fue el origen de la polémica, pero quiero decir que a mí me fue excepcionalmente bien. Y entonces, no sé, era dueño de una editorial que tenía 13 publicaciones, mis hijos estaban en los colegios, había todo, mi mujer trabajaba activamente, yo estuve en la universidad. Entonces era difícil, una vez que llegó la democracia, desarmar todo eso. Yo volví recién en el 87 para ser secretario de Estado. Claro. Entonces, todo ese proceso previo al 83 lo vi a la distancia y ese era mi pronóstico. Y por eso quedó esa idea de que yo respaldaba. A veces dicen que el extranjero es una especie de posteridad contemporánea. Sí. Ahora, es cierto que, tu ingreso político en el alfonsinismo fue por el deslumbramiento de Alfonsín con tu libro sobre la Argentina del siglo XXI. Yo no diría deslumbramiento, pero hay algo que no se le reconoce a Alfonsín, que es que él fue en la presidencia de la Nación fue todo lo contrario de un puntero político. Entonces, sus ministros eran Caputo, Caputo se había incorporado ya a la lucha, era Surruil, su vocero era López, a quien él poco antes no conocía. Era Juan Carlos Constantiero, entre otros. Por eso, entonces, él tuvo esa amplitud. Cuando él, todo empezó así. Nino estaba. Nino, claro. Yo tengo un amigo de siempre, diría, Carlos Muto, que éramos periodistas, éramos compañeros de redacción cuando teníamos 19, 20 años. Y él se fue a trabajar en France Press y está todavía allá. Y Rogelio García Lupo le había hecho una entrevista a Alfonsín y le había preguntado qué estaba leyendo. Y Alfonsín le dijo, mi libro de cabecera es La Argentina del siglo XXI. Así, había un viaje oficial de Alfonsín y él iba a ir a París. Entonces Muto me llamó a Londres y me dijo, mira, Alfonsín ha dicho esto, ¿por qué no te venís? Yo los presento. Y bueno, yo fui a París y nos conocemos en el Hotel Meurice. Y él me dijo, que le interesaba esto y que quería, preguntó cuándo iba a volver, porque él quería que me incorporase a su gobierno. Y a mí me pareció
diría mi madre, una salamería propia de un político. Sí, claro, porque no viene, yo voy a incorporar. Bueno, después mantuvimos una relación y finalmente vine y me incorporé, fui secretario de gabinete y a los pocos meses manejaba más de la mitad del presupuesto de la Nación como ministro de Obras Públicas y titular de todas las empresas del Estado. Y no era afiliado al radicalismo, era independiente. Yo me afilié al fin cuando se produjo la crisis, porque me parecía que ese era el momento de tomar una posición política. Entonces yo no digo, deslumbramiento me parece una palabra inadecuada. Él era un buscador de ideas, de presuntas capacidades. Tenía esa visión, que el gobierno tenía que nutrirse, que no se podía... el propio ministerio fue eso, había personajes históricos, Conrado Storani, que había fundado con él el movimiento y que tenía muchos méritos para ser ministro, que tal vez debió haber sido ministro, pero él trataba de... Claro, de doctor, quien ocupa hoy el cargo de ministro de Obras Públicas, es un personaje controvertido, es Julio De Vido. ¿Qué diferencias ve usted en cómo usted enfocaba ese ministerio y cómo lo ha enfocado De Vido en estos 7 años? En primer lugar, son dos ministerios distintos. Aquel era un ministerio, digamos, en materia de obras y servicios públicos muy poderoso, porque manejaba todas las obras públicas, todos los servicios públicos, y como digo, representaba más de la mitad del presupuesto de la Nación. Ahora, más que señalar en las diferencias, pues la pregunta yo creo que tendría que ser, ¿hay alguna similitud? Bueno, yo tuve en ese sentido una satisfacción importante, que es después de haber manejado más de la mitad del presupuesto de la Nación, nunca tuve una acusación, una sospecha, un proceso, ni yo ni mis colaboradores. Bueno, son características que, bueno, no se replican. Claro, y quizá también la diferencia... Que no se replican, quiero decir, que no es que mecánicamente todo... Ese ministerio yo reivindicaría el intento lamentablemente frustrado de algunas privatizaciones que fueron combatidas, que eran innecesarias, imprescindibles, después las hizo mal o bien, pero las hizo Menem, de las privatizaciones, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, que fue combatida, por supuesto, por los menemistas, que después la harían a su manera, y por los propios radicales, que no lo apoyaron. Bueno, en primer lugar, yo te diría que hubo algunas privatizaciones que se concretaron durante mi periodo, ¿no? Pero que no se recuerdan porque no hubo sospecha de corrupción. Eso tiene que ver con lo anterior. Es decir, y las cosas buenas no se recuerdan. Pero digo, la privatización de Austral, la privatización de todos los accesos a Internet, la privatización de la telefonía celular, bueno, nadie lo vincula con aquel periodo porque no fueron motivo de escándalo. Y yo no postulaba la privatización de Aerolíneas o de Entel, sino una sociedad mixta. El Estado conservaba la mayoría y la empresa asociada, que además había que elegirla, por eso yo decía que el socio se elige, no se licita, la empresa minoritaria tenía estas condiciones. Por ejemplo, ¿cuál fue el contrato que firmó SAS y que tenía que legalizar el Congreso? No podía adquirir una acción más, no podía vender sus acciones, y su único modo de recuperar la inversión y obtener una ganancia era hacer que la empresa ganara, que fuera eficiente, porque lo que sí tenía era la gestión, mientras la gestión no fuera negativa y entonces el socio mayoritario pudiera tomar una decisión. Eso no era entregar Aerolíneas Argentinas. Pero en la imagen, sí, claro, la imagen política de la oposición quedó como una entrega
al imperialismo, al capital extranjero, momentáneamente, pérdida de la soberanía nacional. Sí. Eso lo hacía Eduardo Menem, por ejemplo. Sí, no, yo recuerdo, bueno, cómo no voy a recordar muy bien aquel debate de 12 horas en el Senado. Son las paradojas de donde Eduardo Menem dijo que vender una sola acción de una empresa nacional era una traición a la patria. Pero también yo debo reconocer que hubo, no porque después se hicieron las privatizaciones, sino que retrospectivamente ha habido un reconocimiento de aquello desde el propio peronismo. ¿Sí? La idea de que si se hubiese hecho aquello no habría pasado lo que después pasó ha sido muy difundida. Bueno, con esto vamos a cerrar el programa. Mucha suerte con el libro urgente llamado El País. Nos quedamos con la duda de si va a votar a Duhalde o Alfonsín. No, o algún otro. A no ser que quiera decirlo en este último momento. Alfonsín, por supuesto, porque, digamos, uno puede ser independiente desde una posición. Uno puede tener un compromiso y estar abierto al diálogo, al entendimiento, a conceder cosas, a escuchar al otro. Digamos, no hay que ser un neutro para poder dialogar y para buscar consensos. Uno primero no debe renunciar a su identidad y no me parece. Y aparte podrá influir en Alfonsín, hijo, porque alguien que lo conoce muy bien me dijo, y sabe escuchar más que el padre. No sé si usted penará eso es lo que me dijeron. Sabe escuchar, yo no diría más que el padre, por lo mismo que acabo de relatar. Ahí había una crítica al padre, indudablemente. No, digo, lo mismo que acabo de relatar muestra que él oía, leía y tomaba decisiones imprevisibles para los políticos tradicionales. Pero sí, yo creo que Ricardo escucha, lee mucho. Dicen eso, sí. Muchas gracias, doctor Terrani. Gracias a ustedes. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar